Bueno, pues vamos a comenzar nuestro primer tema en el día de hoy. Es algo que a lo mejor directamente o ahora mismo no les va a afectar, pero puede que en un futuro tengan que ponerse al día de lo que vamos a hablar a continuación con nuestro primer invitado. Vamos a hablar del impuesto de sucesiones, que es algo que últimamente hemos oído hablar muchísimo a nuestros políticos. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de este tema y hemos invitado a Jesús María Ruiz, parlamentario del PSOE en Andalucía y portavoz de Hacienda. Jesús María, muy buenas. Hola. Vaya tema, ¿no? Candente ahora después de tantos años, algo que ha estado ahí y que parece que ahora emerge de una manera sistemática, automática, que todo el mundo debe de conocer. ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, yo creo que este impuesto, que efectivamente es un impuesto que tiene algo más que décadas, de hecho tiene antecedentes a lo largo de la historia de España y un impuesto presente en casi la totalidad de los países de la OCDE, de nuestro entorno europeo, yo creo que se ha visto ahora impregnado por una estrategia política concreta. Una estrategia que es verdad que ha durado durante un tiempo, pero que ahora, en las últimas semanas, casi meses, el suflé se ha desinflado porque no ya en el ámbito político, sino también en el ámbito técnico, en el ámbito científico, en el ámbito docente, se han puesto de manifiesto que gran parte de las acusaciones que se estaban vertiendo sobre la Junta de Andalucía en concreto, pues no solo eran falsas, sino que además venían provistas de una intención no muy legítima de, con medias verdades o con falsedades, deteriorar a toda una comunidad autónoma. Y afortunadamente yo creo que ya se ha puesto de manifiesto que esa estrategia, una estrategia que no beneficiaba a nadie, que era fallida, pero sobre todo que era engañosa. ¿Pero por qué sale esto, así, de esa forma? ¿Cuál es la intención de...? Bueno, esto es un impuesto estatal. Lo primero que tenemos que decir es que es un impuesto que lo crea. Parte del Gobierno central. Que lo crea el Gobierno central, depende del Gobierno central, pero como otros impuestos, está cedido en una parte de su gestión a las comunidades autónomas que pueden establecer bonificaciones. En primer lugar, si alguien puede quitarlo o ponerlo o armonizarlo, si acaso ahora explicaremos lo que es eso, es el Gobierno de España. El Gobierno de España que actualmente preside el señor Rajoy del Partido Popular y que ha tenido 5 años de mayoría absoluta con la posibilidad de quitarlo y no lo ha quitado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un impuesto vinculado al sistema de financiación de las comunidades autónomas, por no entrar en muchos detalles que puede resultar farragoso. Este es uno de tantos otros impuestos que en el caso de que el Gobierno lo quite, tiene que compensar a cada una de las comunidades autónomas de una cantidad, lo que dejan de percibir por este impuesto. Eso no interesaría. En Andalucía está en torno a 480 millones, que para que nos hagamos una idea, es el incremento que ha tenido la sanidad pública andaluza este año. Y para que tengamos una comparativa. Claro, porque es casi el presupuesto en salud de la provincia más pequeña de Andalucía. Por tanto, si el Estado quita el impuesto, que lo puede hacer, tiene que compensar a las comunidades autónomas, porque ese impuesto está estrictamente vinculado a esa financiación. Lo tendría más difícil ahora quitarlo, ¿no? No tiene mayoría absoluta. Bueno, tendrá que pactarlo, tendrá que pactarlo como siempre, pero fundamentalmente la propuesta que nosotros hemos hecho siempre, y que se hace desde los organismos estatales, académicos, incluso de los propios especialistas de la Hacienda Pública Española, de la Agencia Tributaria, es armonizar el impuesto. ¿Qué significa esto? Armonizar el impuesto en el territorio español significa que las comunidades autónomas tengan un mínimo y un máximo muy parecido de aplicación del impuesto, viva donde viva. Es decir, que no se produzca competencia desleal, competencia fiscal, dumping fiscal. Porque hoy por hoy hay descompensación, ¿no? Hoy por hoy hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que deciden bonificar el impuesto al máximo posible porque no le importa dejar de percibir dinero para una sanidad pública o para una educación pública. ¿Por qué? Porque su modelo no es el de la sanidad pública. El modelo de Madrid, y lo estamos viendo estos días, lamentablemente, y lo hemos venido viendo, es el modelo de la sanidad privada. Por tanto, si deja de percibir parte de ingresos de este impuesto, pues le da igual, porque beneficia a los que más tienen, que es donde vamos. ¿A quién paga este impuesto? En Andalucía no llega al 2% de los familiares directos. Es decir, probablemente las personas que nos están viendo,
De cada 100 personas que heredan derechohabientes, tan solo dos tienen que pagar algo este impuesto. Para que nos entendamos un poquito más, Jesús María, para las personas que heredan la casa o el piso de los padres que fallecen, prácticamente es que no se van a enterar, ¿no? Es que no se enteran, bueno, y mucho menos si es su vivienda habitual, entonces que ya no tienen casi ninguna posibilidad. Una familia con 3 hijos que herede una casa de los padres, es decir, que ni siquiera hay una viuda o un viudo, sino que no quede ni siquiera nada más que los 3 hijos, tiene que el valor de la vivienda superar los 750.000 euros. Eso que es una estamos hablando de un valor de 750.000, estamos hablando de muy pocas viviendas, ¿no? Entonces, claro, eso por hablar de vivienda. Si hablamos de exportaciones agrarias, no paga prácticamente ninguna, después de la reforma que hemos hecho justo este año, porque es un impuesto que hemos ido progresivamente mejorando su progresividad, de modo que a las rentas, no ya pequeñas, sino medias, no afecta en absoluto. Ha sido una reforma que se ha hecho, bueno, que ha entrado en vigor en enero de 2017. En enero de 2017. Este es un impuesto que hemos ido retocando en todas las leyes de presupuesto y muy especialmente la ley de presupuesto de este año 2017, aunque el año 2016 ya introdujimos modificaciones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué puede preocupar a algunas personas? En primer lugar, porque se están diciendo cosas que no son. El propio señor Moreno Bonilla, en un famoso programa de televisión nacional, fue descubierto en una mentira porque decía que 40.000 andaluces se empadronaban en Madrid. Se descubrió en este programa que no era cierto, que estaba mintiendo. Y no, insisto, no lo decimos nosotros. Pero en segundo lugar, porque lo que no se dice es que hay parte de las herencias, que cuando uno recibe una herencia, aunque sea pequeña, tiene que pagar algo, pero no del impuesto sobre sucesiones, sino la plusvalía a los ayuntamientos, que es otro tipo de tributo, que por supuesto no es autonómico. Entonces muchas personas de buena fe se les confunden pensando que aquellos gastos de notaría, de transmisión o de plusvalía están relacionados con el impuesto sobre sucesiones. Insisto, del conjunto de las personas que nos estén viendo, aquel día que hereden o que le transmitan un bien a sus hijos, menos del 2% van a tener que pagar, y además unas cantidades verdaderamente pequeñas, mucho menores a lo que pueden significar otro tipo de gastos que conllevan la transmisión de un bien. Es decir, a día de hoy, Jesús María, para que nos entendamos, y sobre todo los cordobeses, se ha modificado esa ley, ha entrado en vigor en 2017, se ha mejorado. ¿Y cuál es la situación? La situación es, como digo, es que nosotros reclamamos que el gobierno del Partido Popular armonice el impuesto y si no lo quiere, que lo quite. De hecho, el presidente de la Comisión de Financiación Estatal para el estudio del sistema de financiación, que es un catedrático de Jaén nombrado por el Partido Popular, hace unas declaraciones en un diario económico, en Expansión, diciendo que este impuesto probablemente habrá que recentralizarlo, así que lo asuma el Estado, armonizarlo o eliminarlo. Luego la palabra la tiene el señor Rajoy y la tiene el Partido Popular. Ellos son los que tienen que decidir si lo quitan, si lo armonizan o si se lo llevan, si lo recentralizan. Y en función de lo que hagan, compensar a las comunidades autónomas para seguir manteniendo una sanidad digna, una educación digna y un sistema de dependencia. ¿Y eso de qué plazo estamos hablando para que se haga cualquier tipo insisto que es que eso es una solución que tiene el señor Rajoy. Es decir, que el próximo viernes, en el Consejo de Ministros puede tomar la decisión. Es que es algo que se ha estado engañosamente trasladando a las comunidades autónomas y no es nuestra responsabilidad. El señor Rajoy ha tenido 5 años de mayoría absoluta para hacerlo, pero lo puede hacer mañana, lo puede hacer este viernes en el Consejo de Ministros si lo cree conveniente, claro. ¿Hay motivos para preocupar a la ciudadanía que nos está escuchando? En absoluto. Esto es un impuesto que nunca ha estado en el debate, jamás. Ahora ha estado porque le ha interesado al Partido Popular. Y justo en este momento, menos motivos todavía en Andalucía porque lo hemos hecho más progresivo y porque hay aún menos personas que van a pagarlo, mínimo. Estamos hablando, por tanto, que los que van a pagar son menos del 2% de la población. Es decir, ese 2% que, como bien sabemos, en Córdoba y en tantos otros sitios, son los que tienen una cantidad importante de propiedades que tendrán que tributar por ellas. Pero no afecta a la inmensa mayoría de los contribuyentes, personas como nosotros, como los que nos están viendo, en absoluto.
Pues yo creo que nos quedamos con ese titular, ¿no? Que no afecta a la inmensa mayoría de los mortales, de los ciudadanos de a pie, de aquellas personas que vamos a heredar la vivienda o la finca directamente de nuestros padres, ¿no? Es decir, tendría que tener un valor exageradamente alto para que nos afecte y que tengamos que pagar, porque evidentemente hay que ser conscientes y para tener una sociedad mejor hay que pagar impuestos, eso no, tenemos que ser realistas. Pero bueno, no es motivo de preocupación, parece que se ha liado más la madeja de lo que se debería, de lo que debiese. Pero bueno, nos quedamos un poquito más tranquilos. Jesús María Ruiz, ¿alguna cosita más? No, nada más, en absoluto. Recalcar que con esta maniobra, con esta campaña, lamentablemente incluso se ha puesto en entredicho, lo ha dicho usted, la importancia de los impuestos en una sociedad moderna y redistributiva. Y con esas cosas no se debe jugar, porque tenemos una agencia tributaria que afortunadamente desde hace décadas, con todos los gobiernos que ha habido en España, ha dado ejemplo de que Hacienda somos todos y que todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Y por tanto no es serio ni es responsable jugar con esas cosas. Muy bien, Jesús María Ruiz, parlamentario del Partido Socialista y portavoz de Hacienda, muchísimas gracias por la información. Espero haber resuelto algunas dudas. La verdad es que es un tema complejo como para estar aquí más tiempo. Pero bueno, espero que, como he dicho, ustedes lo vean un poquito más claro, pero que no hay motivo de preocupación. Vamos a dejarlo aquí, vamos a más cosas, volvemos de inmediato porque ya saben ustedes que este fin de semana hemos estado en la cata del vino Montilla Moriles, 34 años que cumple la cata del vino.